Vamos a iniciar con este tema que es bastante importante, como lo son los atajos de teclado. Es información pues que literalmente nos va a ahorrar algunos segundos de nuestro tiempo, incluso minutos, podría decirlo. Pero pues nos estamos haciendo uso de este gran recurso que tenemos como es el tiempo. Así es que si nos tardamos 2 segundos haciendo alguna acción, pues posiblemente con estos comandos nos hagamos un segundo, incluso menos. Vamos a ver diferentes tipos de atajos que normalmente hacemos haciendo uso de nuestro mouse o de nuestro touchpad con ayuda del botón derecho y del botón izquierdo. Por ejemplo, vamos a iniciar con algunos atajos que los vamos a llamar así como los atajos más comunes que hemos usado, podría decir que desde siempre, desde Word, haciendo uso del control C, control V, control X para copiar y para pegar. Así que si yo quiero copiar algo y pegarlo en algún otro lado, pues lo más común es dar botón derecho a la celda, en este caso al rango de celdas que quiero copiar, y pues le doy clic en copiar y ya me posiciono en la celda en donde lo voy a pegar. Doy clic y pues le doy clic en pegar y ya copié Javier, que estaba en B5, a D18, y esto es el control, el copiar y el pegar. ¿Cómo sustituyo esto? ¿Cómo hago esto? Voy a borrar aquí esta información. Para copiar vamos a hacer uso del atajo control más C. Aquí entonces vamos a hacer uso de estas tres teclas que son importantísimas: el control, el shift y en algunas ocasiones el alt, que son las teclas que están en la parte inferior izquierda de nuestro teclado. Así es que si yo quiero copiar el nombre de Carla, voy a dar la combinación de teclas control más C, y aquí tengo que en la celda que estoy copiando se agregan como unas líneas punteaditas en la celda que están como dando vueltas. Para pegarlo, por ejemplo, si yo quiero pegarlo en el A16, voy y doy control V. Entonces aquí tenemos la combinación del control V para copiar toda esta información. Por ejemplo, podemos hacerlo con un rango de celdas, que voy a dar igual control C, y puedo pegarlo aquí. Así es que vamos a ver, no se terminó de usar bien el control C, y vamos a darle a posicionar, me voy a posicionar por ejemplo en este caso en E17 y voy a dar control V y ya se me copió todo el rango de celdas que tenía seleccionado. Así es que con esto copiamos y pegamos. Después tenemos una función que es deshacer, que es el cambio que hiciste o la acción que hiciste, puedes dar como un paso atrás, puedes deshacer esa acción o esas acciones dando simultáneamente o más bien varias veces pues un control Z, que es nuestro siguiente atajo de teclado. Control Z para deshacer un cambio. Yo aquí acabo de copiar, si doy control Z se hace un paso hacia atrás, se quita lo que acabo de copiar. Puedo dar nuevamente control Z y ahora se quitó lo que tenía acá en Carla, así es que puedo hacerlo una serie de pasos atrás para deshacer cambios que acabo de hacer. Ok, tenemos el siguiente, que a diferencia del control C, que es para copiar, es el control X para cortar. O sea, la información que yo tengo aquí la puedo mover hacia acá. Es común mover el control X. Se va a quitar de aquí, pero se va a ir hacia mi nuevo destino. Para eso voy a dar control X para cortar, y aquí en A16 voy a dar control V y listo. Ya con eso tengo la parte de cortar. Quité la información que tenía en B2 y la moví prácticamente a A16. Excelente. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, algunos otros comandos que ya no son tan comunes, pero vamos a verlos aquí en este mismo bloquecito. Que, por ejemplo, nosotros para abrir una nueva hoja, aquí tenemos una serie de hojas, pero para abrir, pues podemos venirnos hasta acá y darle clic, pero ¿qué pasa si yo tengo mi mouse hasta acá, hasta arriba? Pues tendría que desplazarme toda la hoja y después agregar una nueva. Así es que para agregar una nueva hoja vamos a dar Shift junto con la tecla F11 y se me acaba de agregar una nueva hoja. Ya tengo aquí una nueva hoja que entonces se agrega dando clic a la tecla Shift más F11. Tenemos otras opciones, por ejemplo, para crear un libro. Aquí estamos trabajando con un libro, pero si yo quiero crear un libro nuevo, vamos a poner aquí que tenemos este libro. Si yo quiero crear un libro nuevo, podemos hacerlo directamente con control más U, y el control más U nos agrega un libro nuevo, que en este caso me lo llamó como libro 1, así es que con control más U agrego un nuevo libro, en este caso lo voy a cerrar y listo. Así es que tenemos el siguiente dato, que es para crear tablas, que voy a borrar la información.
que para crear tablas, pues nosotros podemos dar un acceso directo que es control T, pero antes de ir a crear tablas vamos a seleccionar información. Tenemos el control E para seleccionar toda la información de un rango hasta que encuentra un espacio en blanco, hasta que encuentra espacios en blanco. Aquí le voy a dar control más E y acaba de seleccionarme toda la información que tengo adyacente a la celda en donde estoy seleccionándola. Voy a dar control C y vamos a ir a mi hoja siguiente. Aquí voy a copiar los valores para... Ok, ya tengo la información, entonces con el control E selecciono toda esa información, incluso aunque yo tenga celdas vacías, dentro de mi información va a encontrar hasta donde tenga, así hacia acá y hacia acá, hasta donde encuentre un espacio en blanco y hacia arriba y abajo también. Control E, entonces aquí está, hizo primero esto, seleccionó toda la información y hasta que encontró espacios en blanco, es decir, que con control E seleccionamos un rango de celdas que están adyacentes. Ok, el siguiente es para dar un formato de tabla. Podemos irnos directamente a la pestaña Inicio, dar formato como tablas y seleccionar nuestro formato. Pero tenemos un acceso rápido que podemos posicionarnos en cualquier parte de nuestra información y con control más T vamos a seleccionar la tabla. Nos dice aquí que nos abre una ventana de diálogo para crear nuestra tabla y nos dice que si la tabla tiene encabezados o no. En este caso no tiene encabezados. Le voy a dar clic en aceptar y ya me agregó la columna de encabezados. Importantísimo que la tabla pues tenga sus encabezados correspondientes. Así es que con control más T creamos una tabla. Para minimizar la página, tenemos aquí esta página, para minimizarla podemos darle al control más F9, así es que control más F9, acabamos de minimizar la página, control más F9, así es que listo, con alt más tab seleccionamos entre las páginas que tengamos abiertas. Ok, entonces estos son, por así decirlo, como que los atajos un poquito comunes. Ahora vamos a ver cómo dar estilos o más bien atajos para dar estilos, que lo vamos a hacer haciendo uso pues principalmente de la tecla control más los números del 1 al 0. Ok, el control más 1 te abre la ventana pues como de fuente, control y el 1 te abre la ventana donde vas a dar el formato de celda, el tipo de formato y pues aquí navegar entre el número, la alineación, etcétera. Entonces con esto damos F1. Con el control más 2 podemos dar negrita. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este rango de celdas y voy a darle control y 2 y acabo de tener negritas. Esta es otra combinación que se puede hacer con el control más N. Así es que o hace o deshace la instrucción. Por ejemplo, yo aquí di control más N y si doy clic control más N otra vez me está poniendo mi información en negritas. Si doy nuevamente control más N me está quitando la información, que funciona igual con el control 2. Control más N y control 2 es la misma información, entonces sirve para dar negritas. Después tenemos la parte pues para dar cursiva, que la cursiva pues es control más 2, perdón, es control más 3, voy a dar un control Z. Para dar cursiva es control más 3 y aquí agregamos y se hace un poquito de inclinación de las letras. Entonces para dar cursiva control más 3. Podemos tener también la parte de subrayar, que para subrayar es control más 4. Subrayamos la información con un control más 4. Y hasta aquí con la serie de números vamos a quedarnos hasta el 5, que es el control más 5 para tachar información. Control más 5, pues ahí es como un tachado de información. Ok, entonces ya tenemos la parte de dar formato, que puede ser también control S aquí en la parte de subrayar y pues control K para dar la cursiva. Excelente, entonces con esto pues damos estilo a números, negritas, cursiva, subrayado, tachado y listo. Tenemos aparte con los números, vamos a ver los últimos dos números, que es el control 9 y el control 0. Fíjense bien cómo vamos a hacer esta operación. Aquí tengo, por ejemplo, la columna 7, que son como que el método de pago. Vamos a poder esconder columnas y esconder filas. Yo tengo, por ejemplo, aquí a Jimena Montiel. Y si yo quiero ocultar esta información, pues más bien esconder esta fila, podría darle botón derecho y ocultar. Pero con este acceso vamos a hacerlo de manera muy rápida. Vamos a esconder o ocultar filas, que es el control más el 9. Control más 9. Y aquí se me ocultó la fila 6. Por ejemplo, aquí vamos a poner también a Fernanda Caro. Y si le doy clic a control más 9,
acaba de ocultar también a Fernanda. Del 8 se brinca al 10, así es que ya con esto oculté la fila con control más 9. Puedo ocultar también columnas, que sería también darle botón derecho y ocultar, pero vamos a hacerlo con un acceso rápido, que es ahora control más O. Vamos a esconder toda la columna de método de pago. Es control más 0 y se ocultó la columna de método de pago. Si quiero esconder, por ejemplo, también la columna de nombre, no tengo que seleccionarla toda, simplemente posicionarme en alguna celda que pertenezca a la columna a la que voy a eliminar, y con control más 0 se oculta, no se elimina, nada más se oculta. Ok, así es que con esto pues es una serie de atajos que usamos del número 1 al 9, incluyendo el 0 principalmente. Ok, el siguiente grupo va a ser como para guardar documentos y para hacer una revisión de ortografía. Excelente, entonces vamos a usar F12 para guardar como, por ejemplo, yo aquí ya tengo guardado este libro, ya lo tengo guardado y se llama atajo de teclados, pero si yo le doy clic a F12, se me habilita la opción como de guardar como directamente, es como si fuera yo a inicio y pusiera poner aquí guardar una copia, de hecho no está aquí guardar como, entonces podría hacerlo desde aquí, desde guardar con control G, o guardar como, bueno, por aquí está, pero entonces con el F12 directamente se nos abre el cuadro de diálogo para guardar nuestro archivo, ya que nosotros seleccionamos la ubicación, seleccionamos el nombre y seleccionamos la extensión y le damos guardar. Entonces F12 se nos habilita la opción de guardar como. Tenemos la parte de guardar, que si yo puedo hacer, que yo puedo estar haciendo modificaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo activo el autoguardado, pero si lo desactivo, pues podemos estar guardando. Puedo ir directamente aquí y darle en guardar, pero aquí me dice que puedo usar la combinación de control G. Entonces, si yo hago cambios a mi archivo y le doy control más G, automáticamente se me guarda en la misma ubicación con el mismo nombre, en caso de que ya esté guardado. En caso de que sea un libro nuevo y queramos guardarlo y tengamos información en un libro nuevo que estemos editando directamente desde cero, que esté limpio, cuando yo le doy control G la primera vez, pues me va a abrir un guardar como. Este es únicamente la primera vez porque me va a pedir la ubicación y el nombre del archivo con su extensión. Ya cuando tengo este libro guardado con su extensión, con su ubicación, con su nombre, pues ya me va a guardar ese mismo libro en esa misma ubicación en la que estaba. Tenemos la parte de editar celda, que editar celda pues podríamos hacerla dándole doble clic para editar la información que tenemos, pero podemos hacerlo directamente dando clic a F2. Dando clic a F2 editamos nuestra celda. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tipo de teclado que tengamos, porque a veces todas estas funciones que tienen la F se tienen que aplicar con el auxiliar del FN, que está al lado de la tecla control regularmente. Entonces, en algunos teclados va a ser poner F2 directamente, en algunos otros vamos a tener que hacer uso de este auxiliar que es el FN. Así es que para editar usamos el F2 o el F2 con nuestro auxiliar que es el FN. Podemos abrir el corrector ortográfico, si en caso de que tengamos, por ejemplo, hay algunas palabras que no coinciden con nuestra configuración de idioma, podemos abrir nuestro corrector ortográfico. Esto lo vamos a hacer haciendo uso de nuestra tecla F7. Y pues aquí tenemos que Fernández no está en el diccionario, que la sugerencia es Fernández con acento, así es que a Fernández le falta el acento, pues podemos omitirlo, podemos omitir todo. Podemos agregar al diccionario esta palabra en caso de que no esté, podemos cambiarla, ahí está, cambiarla, y luego nos dice que está ETH, que tampoco la reconoce, así es que con F7 abrimos nuestro corrector ortográfico y listo. La siguiente es F11, que podemos, esta es buenísima, con F11 podemos crear un gráfico, pero en otra hoja. Vamos a darle directamente a F11 y de la información que nosotros tenemos, de la información que teníamos seleccionada, nos creó un gráfico así de manera muy rápida en otra hoja. Con esto terminamos entonces con la parte de guardar datos y revisión ortográfica. Vamos a continuar con otro grupo de celdas que es como para introducir datos. Entonces, para introducir datos vamos a regresar aquí a nuestra hoja anterior y vamos a usar, por ejemplo, para insertar la fecha actual, la hora actual, podemos poner el control. Regularmente se maneja con el punto y coma,
pero vamos a usar control más coma y se nos agrega la fecha de hoy. Control más coma y se nos agrega la fecha de hoy. Así es que para agregar, por ejemplo, la hora actual, podemos seleccionar el control más shift más el punto y se nos agrega la hora actual. Así es que ahí se nos agrega la hora y también se nos agrega la fecha con estos dos accesos o atajos de teclado. Tenemos la opción de pegado especial, que por lo regular, si nosotros copiamos una información y la pegamos con control C y con control V, se nos viene con todo el formato. Si tenemos una fórmula, se nos viene la fórmula, se viene con toda la información y pues prácticamente se viene todo, pero tenemos opciones de pegado especial que si yo quiero, por ejemplo, nada más los valores de esta celda, pues le voy a dar control Z, copio con control C y para abrir las opciones de pegado especial voy a usar la combinación control más alt más V. Control más alt más V. Y aquí yo puedo seleccionar si quiero que me peguen nada más los formatos, si quiero los valores, si quiero únicamente las fórmulas, etc. Aquí, si vemos, nos aparecen como unas líneas debajo de las letras en cada palabra. Eso quiere decir que si yo le pico a esa línea, o más bien a esa letra, se va a seleccionar automáticamente la información de la celda o bueno, se va a seleccionar el valor de la letra a la que corresponda. Por ejemplo, si yo quiero copiar los valores, puedo darle directamente a la tecla R, se selecciona valores, le di clic a la tecla R y le doy Enter para aceptar y me pegó los valores. Está con formato de celda, pero en teoría me pegó los valores nada más. Para eso pues yo puedo ir a General y me copió los valores. Entonces copia los valores. Esta celda tenía formato de fecha, por eso se vio la fecha, pero realmente lo que está haciendo es copiar valores. Vamos a verlo aquí con otro ejemplo. Por ejemplo, 5 más 5 es un 10. Lo que estoy haciendo aquí es hacer uso de una fórmula, pero puedo darle control C y copiar aquí los valores con el control más alt con V, doy clic a R y doy clic en aceptar y me copió el mismo 10, pero si vemos aquí está, proviene de una fórmula y aquí ya nada más es el número 10, así es que con eso habilitamos el pegado especial. Tenemos también, por ejemplo, para dar formato de moneda y dar formato de porcentaje. Por ejemplo, aquí le voy a quitar formato, le voy a dejar un formato general. Y para dar formato de moneda, vamos a usar la tecla Control más Shift más el número 4, que es donde está el formato de moneda. Control más Shift más 4 y ya me dio formato de moneda. ¿Qué pasa con otro? Vamos a usar el porcentaje y voy a poner aquí, por ejemplo, 0.4 y algunos otros porcentajes. El 50%, el 2%. Y para dar formato de porcentaje, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar Control más Shift más 5. Control más Shift más 5 y ya me dio automáticamente un formato de porcentaje. Así es que hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer uso de algunas otras dos que son buenísimas, que es eliminar celdas y agregar celdas de manera muy rápida. Para agregar una celda vamos a darle Control más, ok, y nos agregó en este caso una fila. Vamos a regresar, Control más, y nos abre este cuadro de diálogo, que si queremos insertar la celda y desplazar las otras hacia la derecha, desplazarlas hacia abajo, insertar toda la fila o insertar toda la columna. Así es que vamos a ver cómo, por ejemplo, vamos a hacer aquí un relleno. Ok, y vamos a darle clic aquí en Control más y vamos a desplazar hacia la derecha, le voy a dar clic en aceptar y la insertó y me desplazó esta hacia la derecha. Puedo borrar el formato y esta fue la que me la insertó y desplazó la otra hacia la derecha. Eso fue haciendo uso de Control más. Ahora si yo quiero eliminar la celda, puedo hacer uso del Control menos y el Control menos me dice que si quiero desplazarlo hacia la izquierda o hacia arriba, yo le voy a dar clic en aceptar y me elimina la celda que tengo aquí y me desplaza esta hacia la izquierda. Así es que con Control más y con Control menos agregamos las celdas o eliminamos celdas. Podemos agregar la fila completa. Por ejemplo, le voy a dar otra vez Control más y voy a agregar toda la fila, aceptar y me agregó toda la fila. Aquí voy a borrar el formato y me agregó toda esta fila. Puedo agregar, ahora otra vez con Control más, puedo agregar toda una columna, le doy clic en aceptar y me agregó toda una columna. Entonces, Control más y Control menos es para agregar una celda o una columna o una fila completas.
Ok, vamos a pasar al siguiente, que son funciones de búsqueda, funciones que realmente son bastante buenas. Por ejemplo, si yo quiero buscar el nombre de Caro y tengo mucha información, por ejemplo, aquí tengo una lista de clientes potenciales en donde hay muchísima información, y para buscar de uno por uno, pues va a estar en chino encontrar algo. Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, Yuranis. ¿Cómo vamos a hacer ese acceso rápido? Con control más B se me va a abrir el cuadro de búsqueda, y aquí voy a poner que busque Yuranis. Voy a moverme para que no. Yuranis. Y doy buscar siguiente. Y aquí me apareció uno, Yuranis, que está en un correo. Puedo buscar siguiente. Y aquí está otro Yuranis. Entonces con control B habilito el cuadro de búsqueda. Perfecto. Directamente desde aquí, si ven, está la R. Para irme a reemplazar, puedo irme directamente picándole a Alt más R. Alt más R y se fue al control reemplazar. Así es que yo aquí puedo reemplazar Yuranis por el reemplazo. Y aquí está otro accesos rápidos, que yo puedo darle control T para que reemplace todos, o la M para que reemplace únicamente esa. Así es que yo le voy a dar clic en Alt más T y me reemplazó todos, reemplazó 6, hizo 6 reemplazos. Y aquí está, reemplazó el Yuranis que teníamos por un texto que se llama como tal reemplazo. Así es que con control B activamos el cuadro de búsqueda, pero si queremos activar directamente el de reemplazar, pues le damos control L, y control L automáticamente nos abre el cuadro de diálogo para reemplazar todo. Ok, tenemos la siguiente, que es control shift más U, para expandir un poco o contraer la barra de fórmulas, que es esta barra de aquí. Entonces ahí, pues si queremos hacerlo un poquito más grande o queremos contraerla, pues es con el control más shift más U. Podemos insertar la parte de hipervínculos, que es control alt más K. Por ejemplo, vamos a darle aquí, insertar un hipervínculo, control más alt más K, y nos abre el cuadro de diálogo para insertar. Por ejemplo, queremos insertar pues en la carpeta actual, o podemos insertar en este lugar, que se vaya a reporte general y aceptar, y aquí le doy clic aquí y se va a mi hoja de reporte general. Entonces control más alt más K nos ayuda a insertar hipervínculos. Y por último tenemos la parte de, bueno, por último, tenemos la parte de desplazarnos entre hojas. Tenemos aquí varias hojas, que aquí ya también va a depender de la distribución del teclado. A veces vamos a tener que hacer uso de la tecla FN, en algunas ocasiones no, pero son el control más AVPAG de avanzar página, y el para retroceder página, control REPAG, control retroceder PAG. Por ejemplo, le voy a dar control regresar PAG. Aquí yo lo tengo como page up y next. Entonces me desplaza entre las diferentes hojas que tengo en uno. O sea, de reporte de clientes pantalla, si me voy a avanzar página, que es control next, aquí la contracción, me dice que de reporte de campaña se va a clientes potenciales, después se va a ir a gráfico, y así es como nos desplazamos entre hojas de nuestro libro. Y tenemos la parte de imprimir. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir este gráfico, podemos darle directamente a control P, control print, y me va a abrir el cuadro de diálogo para hacer la configuración de mi impresora, seleccionar la impresora, cuántas copias quiero, si la quiero a color, a blanco y negro, etcétera. Para eso le voy a dar ESC y regresar. Y entonces, y ahora sí, por último, tenemos la parte de seleccionar celdas, más bien columnas y filas completas, y de insertar y eliminar también celdas y filas completas. Yo estoy, por ejemplo, aquí en reporte general. Si yo doy control más enter, me selecciona, bueno, no estaba en reporte general, estaba en D17, control más enter me selecciona toda la columna. Si yo doy clic a shift, no era enter, era espacio, shift más espacio, me selecciona toda la fila. Entonces nuevamente control más espacio me selecciona toda la fila, shift más espacio me selecciona toda la fila, el otro, perdón, era la columna, control más espacio me selecciona toda la columna, shift más espacio me selecciona toda la fila. Ok, si yo tengo seleccionadas, por ejemplo, 3 celdas, y le doy shift más espacio, me va a seleccionar toda la fila de esa selección de las 3.
Ok, si yo tengo seleccionadas dos celdas, pero así en el rango de la fila, y le doy control más espacio, me va a seleccionar esas tres columnas completas. Ok, ¿cómo agregamos e insertamos filas y columnas completas? Por ejemplo, si yo quiero insertar una fila completa, le doy control más shift y le doy control más, y automáticamente se me agregó aquí arribita una fila completa. Le voy a dar control Z. ¿Qué pasa si yo quiero agregar una columna completa? Le doy control más espacio y enseguida le doy control más y me agregó del lado izquierdo la columna completa. Ok, ¿qué pasa si yo quiero agregar dos columnas completas? Entonces selecciono, en este caso, las dos celdas que hagan referencia a dos columnas, control más espacio y enseguida control más, y ahora no me insertó una, me insertó dos. Control más, aquí es igual, pero es el más. Ahí tengo algunos detallitos con mi distribución de teclado. Entonces, de la misma manera, si yo quiero hacer uso de, también podemos aplicarlo aquí a las tablas. Si yo quiero insertar, por ejemplo, 4 filas, doy clic aquí, selecciono 4 celdas que cubran esas 4 filas, doy Shift más espacio y voy a darle Control más, y automáticamente me agregó esas 4 filas arriba. Entonces las columnas se agregan del lado izquierdo, las filas se agregan arriba. Por ejemplo, yo aquí quiero seleccionar estos dos para agregar 2 filas más y le voy a dar control más y se agregan arriba. Entonces, de acuerdo a la selección, usamos control más o control espacio o shift espacio para seleccionar toda la columna o toda la fila, y dependiendo del número de selección que yo tenga, si agrego filas, las voy a agregar arriba las filas y las columnas se van a agregar en la izquierda. Ok, si yo quiero eliminarlas, pues puedo seleccionar otra vez estas dos, con Shift más espacio selecciono todas las filas y con Control menos las elimino. De la misma manera aquí, selecciono todas estas filas, Shift más espacio para seleccionarlas todas y con Control menos las he eliminado. De la misma manera las columnas, selecciono las dos columnas que voy a eliminar, Control más espacio, otra vez para que me seleccione todo, y control menos y me elimina la fila que acabo de insertar. Entonces aquí lo vamos a hacer otra vez, control espacio, control menos, y ya me eliminó la fila que acabo de agregar. Aquí tengo una más que agregué, que en este caso no estoy usando. Entonces control más espacio, control menos, y ya eliminé también las filas que tengo ahí. Así es que voy a eliminar ya todo lo que agregué acá después. Entonces selecciono todo lo que quiero eliminar, Shift espacio, control menos y listo, ya eliminé toda la información que tenía. Ok, el último que tenemos es el desplazamiento. ¿Cómo nos desplazamos entre información? Ok, tenemos control Shift más las teclas de desplazamiento, que es la tecla hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Si yo estoy aquí y me quiero desplazar hasta acá, hasta el 97, bueno, aquí tengo otra, voy a eliminar también esta. Ahí está. Si estoy, por ejemplo, aquí en el apellido y quiero desplazarme hasta el 97 para no estar yendo de uno por uno, con control más la tecla de desplazamiento hacia la derecha, voy a desplazarme hasta donde encuentre un espacio en blanco. De la misma manera, por ejemplo, si yo estoy aquí en transferencia y quiero desplazarme hasta tarjeta de crédito, en lugar de ir uno por uno, pues doy control y hacia abajo y se va a desplazar hacia abajo hasta que encuentre un espacio en blanco. Si yo aquí tengo más información, aún así se va a desplazar hasta que encuentre un espacio en blanco. Perfecto, entonces si yo quiero subir también, pues de la misma manera, control más flecha hacia arriba y ya me fui hasta forma de pago. Si yo quiero irme hasta, por ejemplo, hasta la parte del embudo, en lugar de ir también uno por uno hacia la izquierda, pues doy control y tecla de desplazamiento a la izquierda y ya se fue hasta el primer elemento o hasta que encuentre un espacio. Ok, ahora ¿qué pasa si yo quiero seleccionar, por ejemplo, toda esta columna? En este caso toda esta fila, o yo quiero seleccionar toda esta columna, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy en clientes potenciales y quiero seleccionar toda esta información, que es un montón? Tardaría un ratito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me voy a ir hacia arriba, con control hacia arriba, y ya me fui a la fila número 2. Entonces, para seleccionar toda la información hasta que encuentre un espacio en blanco, le vamos a dar control más shift con tecla de desplazamiento hacia abajo. Bueno, aquí le puse hacia el lado. Es control más shift más la tecla de desplazamiento hacia abajo y ya me seleccionó toda la información, control más shift con flecha de desplazamiento hacia abajo y me seleccionó toda la información hasta que encontró un espacio. De la misma manera, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, toda esta fila, ahora lo voy a hacer con control más shift, pero con la tecla de desplazamiento hacia la derecha, control más shift más derecha,
y ya me seleccionó desde el primer elemento en donde estoy hasta que encuentra un espacio en blanco. Acá, por ejemplo, si yo quiero seleccionar desde aquí hasta abajo todo lo de México, pues doy control más shift más hacia abajo y va a seleccionar hasta donde encuentra un espacio en blanco. Así es que con esto hacemos el uso del control más shift más las teclas de desplazamiento para desplazarnos y para seleccionar información. Y bueno, así es que con esto terminamos la parte de atajos de teclado.